Bueno, hoy vamos a comenzar con circuito RLC. Nos quedaría muy poquitos temas, ¿no? Ya quedamos fijados la fecha del parcial para el 22, profe, ¿no? Ah, bueno, lo anoto acá. 22. A los jóvenes, les digo, ya quedó la fecha del parcial para el 22, ¿no? El práctico, sí. Y a partir de ahí, para el teórico, vamos a empezar a hacer Zoom por grupos. Aquellos que quieran rendir el teórico, nos ponemos de acuerdo, del grupo de 2 o de 3 alumnos nomás, y se les tome el examen teórico. La otra forma sería, que también ya les dije ayer, para fundamentos, la misma metodología. Supongamos que solamente aprueban el práctico, o si Dios quiere lo promocionan. Una vez que tengan el práctico aprobado o promocionado o regularizado, el alumno por ahí dice, bueno, no tengo tiempo de preparar el teórico para el primer turno. Bueno, antes del segundo turno, me llama por teléfono y nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Para un día antes del examen final, ¿cierto? Se cortó, Lo evalúo. Sí. Hola. se cortó. Hola. ¿Me escuchas ahora? Sí, Hola. Sí, ahora sí. Bueno, entonces, aquellos alumnos que vayan a rendir el teórico, por ejemplo, para el segundo turno, nos vamos a juntar antes, ¿cierto? Tengan en cuenta que ahora hay que inscribirse 72 horas antes, ha cambiado. Antes era 48, ahora es 72 horas antes de la inscripción. Entonces, previo al examen, yo les voy a evaluar. De esa forma, el que aprueba el examen, ya directamente el día del examen, yo les paso la nota. Abrimos un Zoom como si tuviéramos examen para ya confirmarles la nota. ¿Correcto? Y si les va mal, no les pongo el aplazo porque, bueno, como fue un coloquio previo, esa es la única oferta que les puedo hacer, digamos, a favor de ustedes, ¿no? Si les va mal, en el examen teórico, antes del examen final, bueno, no se presentan al examen final, entonces, como no se anotan, no les pongo la plaza. ¿Correcto? Sí. A excepción de aquellos alumnos que saquen días de trabajo, hay que hacerle un certificado. Entonces tienen que constatar la fecha. Por las dudas, le hago el comentario. ¿Quiénes son los que... ¿Hay alguno de ustedes que tiene que pedir certificado en el trabajo? No, profe, Yo, Manuel, ingeniero. ¿Quién es Manuel? Yo, Cardoso. Cardoso, ¿dónde está trabajando? Acá en Belgrano Carga. Ajá, ¿y cuántos días le dan de permiso? 2 días. Le dan 2 días. Pero disculpe, recién entré a la clase, así que ya voy a... No sé cómo es el tema, no sé bien de cómo es el tema del examen. Bueno, No sé vamos si de después... nuevo, vamos Sí. de nuevo. Disculpe. No quiero que fallen en el examen teórico. Por eso les doy, digamos, esta alternativa, que no tengo ningún problema, no me afecta para nada, de decirles, supongamos que ahora en noviembre hay un turno, después del 13, la semana siguiente hay un turno de examen, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿tienen ahí el calendario? Para la semana de noviembre. ¿Qué día es? Bueno, ¿qué día empieza la semana de examen? El primer turno de noviembre, profe. No lo veo de acá. Ah, no lo ves, bueno, te lo digo. No, léemelo de ahí. Semana, el 16. Claro, lunes 16 sería, ¿cierto? Bueno, el que no tenga, como es, tiempo para prepararla o para verla bien en la materia,
tienen que presentar la carpeta de práctico también. Entonces, no hay problema. En los turnos siguientes se pueden presentar, más vale, pero les doy la opción, ¿sí?, de tomarles un Zoom antes del examen teórico, de la fecha que da la facultad, y evaluarlos en ese examen con el ingeniero Maximiani, en ese Zoom. Si les va bien en el examen, lo único que tienen que hacer es inscribirse 72 horas antes de la fecha del examen. Una vez que estén inscritos, yo les paso la nota. De esa forma, entonces, terminaríamos la parte administrativa. ¿Correcto? Pero nos quedamos tranquilos en cuanto a la parte teórica, porque lo voy a evaluar de forma tranquila, sin que el tiempo nos apure. Van a hacer un examen final, como todo examen final. Los temas, preguntas, vamos a hablar con cada uno de ustedes, ¿cierto? Les tengo que preguntar a cada uno de ustedes de toda la materia. Entonces, y si les va mal, no pasa nada, porque como no se van a inscribir, no les pongo ningún aplazo ni nada, y pasará para el tercer turno, por ejemplo. En el tercer turno, antes del tercer turno, me vuelven a llamar, ingeniero, quiero rendir de nuevo. O en febrero, ingeniero, quiero rendir de nuevo. Entonces, antes del examen, hacemos un Zoom, lo evalúo, y si va bien, el día del examen, lo único que hacemos es formalizar la nota, que ya si la aprueban, por supuesto, de que ya aprobaron la materia. Ese es el ofrecimiento que le hago en electrotecnia y en fundamento también. Es el mismo. ¿Queda claro? Claro, muy claro. Gracias, ¿Hay señor. alguno que esté interesado en rendir la hora antes del 16, para el 16 de noviembre? Antes del 16 de noviembre, me avisa la semana que viene, ¿cierto? Entonces nos ponemos de acuerdo en la semana anterior, ponemos un día, le abrimos un Zoom, y ahí, bueno, estaremos una hora o lo que haga falta, evaluándolo al alumno, ¿correcto? Eso si están apurados para aprobar el teórico. Y si no, estudien bien la materia, y cuando estén listos, ustedes me llaman. En diciembre, o en febrero, o en marzo, me llaman por lo menos 5 o 6 días antes, ponemos un día, y ahí lo evaluamos, le evaluamos el teórico. No sé si queda Profe, claro. Sí, profe, una consulta. Buenas tardes. sí, baby. Sí. ¿Va a haber un cupo de personas para anotarse para ese No, turno? no, no, es que no es un turno, escúcheme. No hay un turno. El alumno que está interesado en rendir el teórico, ¿cierto? Me llama, ¿sí? Y me pongo de acuerdo. Por ahí, si tengo tiempo, les tomo de a uno. Hacemos un Zoom con el ingeniero Maximiani y les tomo de a uno. Y estaremos, qué sé yo, si hay 4 alumnos, estaremos 4 horas, no importa. Pero lo voy a evaluar de a uno. Es decir, para poder ver si realmente, digamos, aprendieron la materia y están en condiciones de aprobar el teórico. No hay apuro. Víctor, dos Sí, cositas. sí, Víctor, dos cositas. sí, sí, escucho. Una para todos los alumnos. La semana de tomar el teórico sería la semana del 2 de noviembre y del 9 de noviembre. Ahí se tienen que inscribir los alumnos. Pero no es cuestión de estar rindiendo por rendir, Víctor. O sea que alguna nota le vamos a tener que hacer la observación y demás. Con respecto a que se tiene que estar preparados, no se larguen a rendir, porque si no vamos a estar, no va a alcanzar el horario para el cupo, son 56 alumnos. Por Entonces, eso. aquellas personas que quieran rendir, o sea, no se le va a poner nota, pero hasta ahí nomás. Si está muy flojo, le tengo que poner un 2. Ah, por supuesto. Y No, después no, le es que plasmaremos. esa nota mala no va a quedar como nota de examen final, pero sí nos va a quedar a nosotros la planilla si el alumno dio un mal examen por hacer, digamos, por probar suerte, si le quedó una mala nota, y bueno, la va a tener que levantar después con creces, digamos, ¿cierto? El alumno tiene que dar un buen examen.
Nosotros queremos que ustedes den un buen examen. Porque si llegan a dar un mal examen, no. Eso, nosotros tenemos un registro acá de cómo realmente rindió cómo es el examen teórico. Por supuesto que les va a quedar el aplazo guardadito. Y la próxima vez lo vamos a tener que exigir un poquito más. Entonces tiene que demostrar la responsabilidad de haber estudiado y preparado la materia. Para probar suerte hay muchos. Claro, porque El tema, claro, que el vamos, alumno no interprete, el estudiante no interprete que no hay problema, puede rendir el Zoom cuando quiera y cuando lo apruebe nosotros le vamos a poner la nota. No. O sea, la semana del 2 y la semana del 9 se harían las posibilidades de fecha por las dudas que sean muchos, entonces tendríamos el 3 y el 10, el 5 y el 12 para tomar los Zoom. Y después se plasmaría la nota el 19. Y aquellos alumnos que rinden y aprueban y después se les va a poner la nota, hay algunos alumnos que necesitan certificado de trabajo. Eso se va a hacer el certificado para la fecha que está rindiendo, no para la fecha del 19, porque si sacó fecha para el 5 y no le vamos a dar el certificado del que rindió el 19, porque no le va a convalidar para el trabajo. Para Cardoso, por ejemplo, que está trabajando en carga, si usted rinde el 5, por ejemplo, o el 10 o el 12, ese día nosotros le hacemos el certificado. Si aprueba o no aprueba. Si no aprueba, el certificado sale con 2. Sale Sí, con free. se entiende, ingeniero. Perfecto. sí, por eso, Una por consulta, eso, disculpe. pero escúcheme, el horario siempre va a ser a la tarde, después de las 6 de la tarde, salvo casos muy especiales, de que, bueno, pueden rendir a la mañana, pero siempre va a ser a la tarde para aquellos que trabajan, no hay problema, digamos, se puede hacer a partir de las 6 de la tarde, no tenemos drama. El asunto es que ustedes preparen bien la materia y que no traten de decir, bueno, vamos a probar suerte. No, el que viene a probar suerte va a perder como en la guerra, ¿cierto? Acá hay que tratar de tenerla bien clara la materia, bien completita, ¿cierto? Hay un alumno que manda un mensaje ahí de la carpeta, pónelo de nuevo, por favor, que se me borró. Claro, lo que sí se puede hacer que el alumno en esas 2 semanas, cualquier día de martes o jueves rinda, pero el 19 antes del 19 me tiene que presentar la carpeta para que nosotros le plasmemos el 19 o a lo sumo el 3 o el 17 de diciembre para que le firmemos la libreta. Eso sí se puede hacer. Sí, hay La que nota no hay presentar. problema, la nota de regularidad es por 2 años lectivos, o sea, el año lectivo termina en marzo. Entonces, estamos en el 20, hasta marzo del 23 usted puede rendir con la promoción o la promoción del trabajo práctico. No le tomamos práctico, pero si queda regular, rinde cuando usted quiere y rinde práctico y teórico. Sí, pero la carpeta hay que presentarla antes de rendir. Sí, antes de la fecha de examen, sí, quizás ahí podemos aflojar un poquito, porque no le quedan muchos días para hacer carpeta y demás. Entonces, si ellos rinden el 3 o el 10, el 5 o el 12 de noviembre, la carpeta después la tienen que presentar 2 días antes de la fecha real de examen, Si para que yo la aprueba. pueda ver y... Sí, por supuesto. Y si promociona el Entonces, de práctico. esa forma... Sí, primero tiene que tener promoción al práctico para rendir teórico. Ingeniero, si rendimos ¿Entendió más ahora, o menos? ¿es tipo coloquio o ¿Cómo? es ya como final, entran todos los Es final, temas? es final. No, Sí, no. final. Es final. Lo que pasa es que va a ser un final en donde están más tranquilos, ¿cierto? Digamos, no van a estar contra reloj ni nada de eso. Pero es un examen final. ¿Se entendió? Perfecto. ¿Entendió el estudiante? Sí, perfecto. Nada más que por ahí a veces en algunos coloquios Resumida saltaban cuenta. algún tema Hacemos un de los análisis. últimos. Resumida cuenta. Primera condición, la promoción del trabajo práctico. Y la CARPE, eso sería la condición del práctico. Y del teórico es un coloquio antes de cada fecha de examen, una semana antes, hay que hablar con el ingeniero escribano. En este caso, como estamos en clase, sería
martes 3 y martes 10, jueves 5 y jueves 12, estamos disponibles para aquellos alumnos que se quieren inscribir, que estén en condiciones para rendir teórico, se le toma el teórico, en vez de tomarlo el 19, que estamos muy ajustados con el tiempo, además, entonces está un poquito más tranquilo, se presentan varios alumnos y lo distribuimos en esas fechas, la que a ustedes más le convenga, el 3, el 5, el 10, el 12. Aprueba el teórico, como tiene promocionado el teórico, el práctico, aprueba el teórico y después me tiene que presentar la carpeta 2 días antes de cada fecha de examen legal. Fecha de examen normal de las 3 semanas de noviembre, diciembre o de marzo. No hay problema por eso. Me hace la carpeta después más tranquilo. Total, ya pasó el práctico, tiene promoción el práctico. Pasó el teórico, aprobó el teórico, pero no le podemos poner la nota hasta tanto usted presente la carpeta. ¿Cuántas veces puede rendir teórico? Y evidentemente que las veces que usted quiera, porque está regular, está promocionando la práctica, pero tiene que tener el examen teórico y no venía el 3, el 10, el 5, el 12 a probar suerte. Porque si no, no es que no le ponemos nota legal. El problema del alumno que trabaja, que rinda cuando quiera dentro de esos 4 días, le vamos a hacer certificado como rindió el 5, el 12, y después le vamos a legalizar la nota el día 19. ¿Se entendió eso? Sí, no, escúchenme. No, el tema es el siguiente, por ejemplo, un alumno que rinde el 3, ¿sí? Ya la posibilidad la tuvo en el mes de noviembre, digamos, ya no tiene opción de volver el 10, sino toda la semana le vamos a tomar examen al mismo. Claro. ¿Correcto? Eso te iba a... Y la cantidad que lo quiera. El alumno para noviembre va a tener todas estas fechas, pero rinde una vez, como todos los exámenes. Lo que pasa es que acá lo único que cambia es que yo, en lugar de tomarle el examen el día que dice la facultad, que es el examen oficial, yo le voy a tomar antes, cuando ustedes estén de acuerdo, que nos pongamos de acuerdo en el día, de una forma más tranquila, una forma más personal, y luego el día del examen lo único que hacemos es pasar la nota, ¿sí? Ya formalizando la parte administrativa. Pero el examen es como un examen final, ¿cierto? Lo único que hacemos es darlo antes. Lo mismo en diciembre, ustedes dicen, bueno, se me pasó la fecha de noviembre, la quiero rendir en el segundo turno de diciembre. Bueno, nos comunicamos un día, me llaman, ingeniero, yo la quiero rendir en el segundo turno de diciembre. ¿Cómo hacemos? Bueno, nos ponemos de acuerdo antes de la fecha oficial, ustedes rinden y el día que tenemos la fecha oficial del segundo turno, les paso la nota. ¿Cierto? Eso, Por ejemplo, las fechas serían para el segundo parcial el jueves 26 de noviembre. Para la fecha de diciembre sería el 10 de diciembre, que es una semana antes de la fecha oficial para cargar el acta. Eso podríamos dejarlo fijo. Una semana antes se toma el coloquio. ¿Hola? Hola. Sí, se escucha. Entonces ahí sería para la segunda fecha de diciembre el coloquio el 26 y para la tercera fecha de examen el jueves 10 de diciembre. Ahí se toma tranquilo el coloquio. Si hace falta más días, bueno, ya lo coordinamos. Por la duda que se presenten varios alumnos. Pero siempre unos días antes de la fecha normal. Ingeniero, y la carpeta sería 2 días antes de la fecha oficial. Por lo menos sí, para que la pueda ver y compartir con el Ivano. Siempre que tenga proporcionado el práctico. Sí. Aquel alumno que tenga promocionado el práctico, rindió el teórico y lo aprobó, hay que ponerle la nota. ¿Está bien? Pero la nota se va a plasmar en el acta 2 días
la carpeta. Yo la reviso, después hacemos un y efectivizamos la nota en el acta. Noviembre, diciembre, marzo, no muy lejos tampoco, no se vayan del año que viene. Traten de ver si están en línea, de no pasar más de diciembre para que administrativamente el año lectivo a diciembre. Si no, después, bueno, toda la gente que va a rendir en marzo, en abril, en turnos especiales, lo mismo para los turnos especiales. Una semana antes hay que hablar con el ingeniero escribano. Mire, ingeniero, yo tengo ganas de rendir para este turno especial. Se le toma siempre una semana antes, en la misma fecha del examen en el caso de electrotecnia. Yo porque estoy tratando de acomodar, Víctor, para la fecha de los otros exámenes que tengo, son 7 materias que tengo. Correcto, correcto. Entonces, Por eso, miren, la situación particular de cada uno, ustedes me llaman y nos ponemos de acuerdo y yo le aviso al ingeniero Maximiano el día que él pueda, y entonces ahí yo les confirmo tal día el examen, el encuentro que vamos a tener del coloquio. ¿Sí? Entonces, cada uno tiene un caso particular distinto, no podemos ver todos los casos en la clase de hoy. Entonces, cada uno que quiera rendir el teórico antes del primer turno, me llama. En el segundo turno lo mismo, se pasó el segundo turno, no importa, me llamará para el segundo turno. Pero llámenme, digamos, y ahí nos ponemos de acuerdo para el día, el horario de que rindan el examen. ¿Eso queda claro? Cada caso particular me llaman ustedes, me llaman y nos ponemos de acuerdo. Yo después lo hablo al ingeniero Maximiani a ver cómo le vamos a evaluar el teórico. ¿Quedó claro para todos? Sí, ingeniero. Sí, Sí, ingeniero. sí, Ingeniero. Bueno, Sí, ingeniero. gracias. entonces, el 22 del 10 del 20, práctico de 3Q1. 22 del 10 del 20. A las 18 arrancamos. Repite, No, por favor. El 22 del 10 del 20, práctico, el segundo práctico, a las 18 horas. Profe, Correcto. en el práctico, en el segundo práctico, para el parcial, ya le podemos dar los temas. Bueno. Dicte, profe. Bueno, no, si los tenés ahí, va a ser la parte de Componentes transitores, la parte de los transitorios y componentes simétricas. Componentes Disculpe, simétricas, profe. ¿Transitorio ya rendimos? ¿De continua? ¿O de No, alterna de alterna también. De alterna Bueno, también. entonces va a ser componente simétrica y cuadripolo. cuadripolo y función de redes. Correcto. Vamos. Sí, todavía no llegué, espera, que esté tomando nota. Vamos de nuevo. Componentes simétricas. Vamos. ¿Está bien? Componentes simétricas. ¿Sí? Cuadripolo y funciones de redes. Y funciones. Eso sería el práctico, ¿no, ingeniero? Para el práctico, exactamente. De Gracias. los ejercicios que están en la carpeta, de ahí voy a sacar uno de cada uno. Gracias. Van a ser Y de ahí haré fila A y fila B. 2 ejercicios van a ser. Para la fila A y 2 ejercicios para la fila B. Sí, o 3, si son cortitos, 3. Ya vamos a ver. Bueno, 3 y hacemos una sola fila. Bueno, póngase a hacer los ejercicios que ya están hechos. Entiéndanlo bien. Esta segunda parte ya es más linda. Con el
¿Cómo? ¿Cómo? ¿Hola? Sí, no, estaba preguntando si algún estudiante tiene alguna duda. Le ha quedado tengo la misma duda en cuanto a las notas de promoción. La promoción, dijimos que era 7-7. ¿Está bien? Espérate que tengo 5 chapas acá. Qué popular, vamos a hacer. La presentación de la carpeta de trabajo es también en el momento de rendir el teórico. No, después me repito los días, los parciales, bueno, ya están. Hola, hola, Son hola. las condiciones. Sí se lo escucha, ingeniero. Sí, Sí, se corta el ancho de banda. Vos sabés que, se me cortó la imagen. Bueno, no importa. Escúchenme. Sí, la sí, promoción es 7-7. está bien. No, estaba viendo los chats y estoy contestando los chats que me mandaron los Bueno. estudiantes. Tómate 2 minutos ahí para contestar. Dame 2 minutos. Dame 2 minutos, un Bueno, segundo. entonces, Felipe Valde dice, ingeniero, ¿hasta qué fecha se conserva la nota? La nota de la promoción, ¿no? La regularidad es de por vida. La presentación de la carpeta de trabajo práctico es también en el momento de rendir el teórico. Si usted hace la carpeta y llega, no hay ningún, yo digo para que no esté tan apretado con el tiempo. Total, si necesita el certificado de trabajo, yo se lo hago, no hay ningún problema. Lo que sí, 2 días, por lo menos, 2 o 3 días antes de la fecha oficial del examen, usted ya tiene que tener aprobada la carpeta. Tiene aprobado promoción el práctico, aprobó el teórico, pero le falta la carpeta. Me la presenta el turno de noviembre, dos turnos de diciembre. Podemos irnos para febrero o marzo también, porque hay que hacer la carpeta. Puede ser también. Total, la nota le va a quedar guardada, no hay problema. Yo, para que no estén tan apretados con el tiempo, prefiero que estudien para el práctico, para el teórico, y después me hacen tranquilo la carpeta. Aparte van a ser más lindas la carpeta, más elaborada la carpeta, que le va a servir para, escuchen bien, para sistema de potencia, para transmisión y para accionamiento y control, porque son las bases de las materias que van a tener después. Ingeniero, me repite los días de los parciales, el 20, el 10 del 20, el jueves 22 a las 18 horas. ¿Cuál es el práctico? Esa es otra pregunta igual. La carpeta puede ser 100% digital o la hacemos a mano y la escaneamos. No, hágalo, es carpeta individual. Cada alumno, cada estudiante tiene que tener su carpeta, no carpeta grupal. Y si lo hace digital, en buena hora. Después me la pasa el arma en PDF y después me la manda. O en Word, donde quiera, o en PIX, un programita hermoso canadiense que ahí puede hacer todo y tiene presentación en A4. Profe, Bueno. disculpe, pero ¿se puede, por ejemplo, hacer bien prolijo, todo bien, pero a mano y escanearla? No, utilice programas. ¿Y cómo va a hacer con los programas? Los va a copiar y los va a imprimir. O sea, los gráficos sí a través de los programas, pero hablo del desarrollo cuando uno resuelve los datos, que averigua si se puede hacer a mano bien prolijo. Sí, también no tengo problema, pero vaya acostumbrándose a manejar el programa. Usted tiene que manejar programa, por eso le estoy dando la alternativa. Utiliza el link, con el link y después va repitiendo a medida que va avanzando. En programita muy sencillo, cómodo, y con eso, como tengo yo en el transitorio, toda la parte, ahora estoy terminando la componente simétrica. Todo lo que es transitorio lo he hecho con LIC, LYX. Lindo programita, lo pueden ir haciendo, no importa que lo hagan ahora para noviembre, diciembre o para febrero o marzo. Pero acostumbrándose a manejar con programas. Perfecto, muchas El lápiz gracias. ya no va más. El papel hay que guardarlo porque se queman los bosques. A ver qué dice.
Ingeniero, había dicho que con 6 se promocionaba cuando revisábamos la misma 6. Hay promoción y por eso levantamos un puntito para la promoción. Cualquier alumno que tenga problemas, ya me fijo después ahí, cualquier alumno que tenga 6, después ya lo charlamos durante las 2 semanas posteriores, después de pasar el segundo parcial, y vemos a ver por qué se equivocó, en dónde se equivocó, y le levantamos el puntito. No creo que sean muchos los alumnos, no me acuerdo en este momento la cantidad, pero habían andado bien en el primer parcial, o sea que, y aquellos que sacaron 6, la 6 es la nota para regular, y para promoción 6, no me cierra. Entonces levantamos un puntito ahí de 7. A mí lo que me interesa, y lo hemos experimentado con aquellos alumnos que sacaron menos de 6, les tomé un práctico, revisamos el parcial, porque el parcial lo tengo acá en la página, en la carpeta. Revisamos el parcial, vimos cuáles eran los detalles, los errores, se concientizó el alumno, y eso me gustó, me produce el ida y vuelta, y bueno, le levanté la nota a varios alumnos, de 5 pasaron a 7. Así que no hay ningún problema. Por eso no tengan problemas, yo no tengo problema en poner, yo lo levanto un poquito al 7 para la promoción. Pero si usted tiene 6, quedamos en 6, yo no me acuerdo en este momento, porque como todo esto ha cambiado, y bueno, está todo constante movimiento. Pero el 6 es para regular y promoción, no me cierra. Ingeniero, había dicho que sí, bueno, lo mismo, hablando del 6. Hola, hola, hola. Trate, lo importante y fundamental es que apruebe el segundo parcial. Si quedó algo pendiente, lo vemos durante las 2 semanas posteriores de noviembre, para que después pueda acceder en esa la primera semana, soluciona el problema práctico, la primera semana, y la segunda semana ya prepara el teórico. Eso no hay problema, con el ingeniero Escribano y Maximiano. Acá lo importante y fundamental es que fenómenos físico-eléctricos lo interpreten. Punto. No hay otra historia. Por eso les insisto en cuanto al teórico. Les insisto en el teórico. En el teórico ustedes ya me van a dar la pauta de hasta dónde leyeron la materia y la entendieron. Por eso preparamos así el examen. ¿Correcto? Hay un alumno que preguntó ahí por el parcial, por favor, a ver, léelo el último que se borró de acá. Hay un alumno que pregunta por el parcial de él que no lo pudo ver. Sí, eso lo hablamos la otra vez también. La primera semana vamos a hacer así, ya terminamos. La primera semana de noviembre, recuperatorio del primer y segundo parcial de práctico. Aquellos alumnos que quieran rendir teórico, no hay ningún problema, pero la primera semana arrancamos, sería, espérate que me acuerdo, a ver, sería el 3 y el 5. Vamos a hacer el 5, recuperatorio del primer y segundo parcial. 3 y el 5. Y el 10 y el 12, teórico. ¿Está bien? Escúchenme. Buscamos ahí entre el 3 y el 5, buscamos la promoción de trabajo práctico. Hola, hola. Sí, Hola, ¿se me escucha, profe? ¿Se me escucha? Sí, sí, no, sobre todo le quería insistir en la presentación de la carpeta de cómo va a influir en la nota final de la materia. Traten, por supuesto, yo no tengo constancia de que si lo hicieron o no ustedes los problemas. Lo que, por lo menos, la carpeta es un documento, la carpeta de trabajo práctico. Cuanto más cantidad de problemas pongan en la carpeta, que ustedes ya lo tienen resuelto. Entonces no tienen tanto trabajo de ponerse a resolverlos, pero sí de verlos cómo se hacen cada uno de los problemas. Entonces, en función de cómo enriquezcan ustedes su carpeta de trabajo práctico con la cantidad de ejercicios, les puede llegar a ayudar después en la nota final ya de cierre de la asignatura. Por eso también necesitamos que tengan antes la carpeta para verla, ¿correcto? Para verla y a ver si puede influir con
la nota del teórico o no, o si queda nomás la nota del teórico correspondiente. ¿Quedó claro? Otra preguntita. Hay un alumno que quiere ver el parcial, un parcial del parcial número 1, me parece. Me envió un chat ahí. Profe. No pude ver mi parcial con usted. ¿Habría posibilidad de verlo todavía? Sí, sí, no hay problema. Eso lo tengo guardado. Carlos Zoraire. Bueno, no le digo hoy porque hoy tengo clase en electrónica hasta las 11. Ya veo a ver este sábado. Me parece que a la tarde voy a estar más cómodo. Carlos Zoraire. El sábado a la tarde yo lo puedo llamar por teléfono, le mando un mensajito. O me manda usted mensajito porque tengo todos los teléfonos, pero no sé si tengo los nombres. Mándeme un mensajito el sábado a la mañana y lo coordinamos para el sábado a la tarde y hacemos un Zoom. Cualquier otro mismo, no hay ningún problema. Bueno, vamos comenzando, profe. Vamos, Víctor, vamos, si no se nos va. Bueno, vamos a ver entonces cómo interpretamos un circuito RLC. En este circuito, por ejemplo, vamos a plantearnos la función impedancia y la función admitancia, que está planteada, como ustedes ya saben, en la forma operacional, S por L más R más 1 sobre SC, y la admitancia va a ser la inversa, en donde, como siempre les digo, la S la dejamos solita, entonces me queda la admitancia igual a S sobre L, que saqué factor común, de S cuadrado más R sobre LC, R sobre L por S, más 1 sobre LC. Entonces, en la gráfica de nuestra admitancia es donde podemos encontrar los polos. Vamos a tener un polo para menos 1 sobre tau 1 y menos 1 sobre tau 2, que son los valores de las raíces, ¿cierto? De las raíces S1 y S2, que son los que encontramos más abajo. Si queréis bajando, profe. Bueno, en esos polos la admitancia se hace infinita. Es decir, circula corriente sin tener tensión aplicada. ¿Por qué eso? Porque el circuito ya ha sido energizado. Entonces está circulando la corriente natural. Subí un poquito, profe. Tenemos un denominador cuadrático que también se puede expresar en forma factoriada como L por S menos S1 por S menos S2, cuyas raíces, de acuerdo a Bacara, S12 menos R sobre 2L más menos raíz cuadrada de R sobre 2L al cuadrado menos 1 sobre LC. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Lo que vamos a ver ahora es el comportamiento que ustedes ya estuvieron viéndolo del circuito RLC, cuando era sobreamortiguado, amortiguado o subamortiguado. Entonces, si S1 y S2 son reales, las raíces, ¿sí? Estamos en el caso del circuito sobreamortiguado. Este es el caso que se ve en la figura, donde los polos resultan de los factores lineales en el denominador. De los polos se deduce que el circuito, ahí está, ahí están los polos, menos 1 sobre tau 1, menos 1 sobre tau 2. Que son los valores para los cuales la admitancia, la función, se nos hace infinita. Entonces, de los polos, que estoy leyendo ahora, resultan los factores lineales, de los polos se deduce que el circuito tiene una admitancia infinita a una corriente de la forma I1 por E a la S1T y a una corriente de la forma I2 por E a la S2T. O cualquier suma de estas. Esta es la corriente natural que puede fluir una vez iniciada, sin voltaje de excitación. Entonces, lo que les quiero presentar ahora es lo siguiente. Si ustedes recuerdan, la forma que tenía la componente natural era una forma exponencial, era
I por E a la menos T sobre tau. Ese menos 1 sobre tau es inverso del polo, de S1. Por eso ahí está, nos presenta justamente que tau 1 es menos 1 sobre S1 y tau 2 es menos 1 sobre S2. Esos tau, recuerden ustedes que eran las constantes del circuito, pero S1 y S2 son los polos de la función. Entonces, ¿qué es lo que estamos presentando acá? La importancia que tienen los polos de la función, en dónde a dónde van a ir a parar, ¿correcto? Van a ir justamente a definirme el exponente de la componente natural, el I a la S1T o el I sub 2 a la S2T. En este caso, como tenemos dos valores de S1 y S2, vamos a tener esas famosas dos constantes de tiempo, tau 1 y tau 2. Y la otra forma entonces de poner mi admitancia es poner Y de S igual a S, factor de L, factor de S más 1 sobre tau 1, ¿sí? Por S más 1 sobre tau 2. En donde sabemos que para el valor de S igual a menos 1 sobre tau 1, tengo un polo. Y S igual a menos 1 sobre tau 2, tengo el otro polo. El significado físico de estas corrientes es que si se pone en cortocircuito las terminales del circuito y la corriente comienza a fluir, permitiendo que la capacitancia se descargue, entonces la corriente estará formada por las componentes anteriores, que no es otra cosa que la componente natural, que son aquellas que circulan independientemente de la excitación y dependen solamente de los parámetros del circuito. El significado físico de estas corrientes es que si se pone en cortocircuito los terminales y si la corriente comienza a fluir, permitiendo, ya lo leímos eso, que se descargue, entonces tenemos la corriente natural. ¿Qué pasa ahora? Ahora supongamos que el valor del radical es 0. Entonces, S1 y S2 son iguales. ¿Qué era el caso cuando el radical era igual a 0? Que estábamos en presencia de ¿quién? ¿De qué caso? Del caso crítico, ¿correcto? ¿Se acuerdan? El caso crítico, no teníamos radicales y S1 y S2 eran iguales. Entonces, las raíces, los factores del denominador, entonces en este punto se tiene un circuito con amortiguamiento crítico. Es así que tengo una sola constante de tiempo y nos queda S sobre L por S más 1 sobre tau multiplicado al cuadrado, porque tienen las mismas raíces. ¿Correcto? Entonces ahí ya tenemos el caso crítico. En ese caso crítico, que es donde se igualan las dos raíces, ¿se acuerda cuando S era menos R sobre 2L? O S era menos 1 sobre raíz de LC, es lo mismo, ¿cierto? Ahí vamos a tener un solo polo, pero ese polo tiene la característica de que se han juntado ahora, se han juntado las dos S. Ese polo, si lo vamos a dibujar, o si queremos hacer un comentario, es un polo de segundo orden. Y el polo de segundo orden es más ancho que el polo de primer orden. Entonces, esa función, cuando tiende al infinito, se podría hacer un poquito más ancha ahí en esa parte. Pero bueno, es una forma de graficarla, para ubicarla nada más. Porque tenemos un polo de segundo orden, son más anchos. Yo no sé, creería que ahí en el apunte hay un manuscrito que lo deben tener ustedes de todo lo que estamos diciendo. Es un manuscrito que yo les preparé a los alumnos en su momento y lo pusieron, y empieza justamente con función de transferencia y está antes de las hojitas estas que empezamos con máquinas, con la ley, que empezamos funciones de redes. Justamente el bloque anterior está ese manuscrito. ¿Ustedes lo tienen, jóvenes, ese manuscrito?
que están enumeradas las hojas 0, 1, 2, 3. Ingeniero, si está Bueno, ese adentro. manuscrito es una ampliación que yo les hago. Digamos, las fórmulas son las mismas, pero les aclaro un montón de cosas, ¿cierto? Que acá en el apunte de pasado máquina no están. Entonces, léanlo para aquellos que les cueste, ¿cierto? Está inclusive con ejercicio y todo. Y están los tres casos, la crítica, la supercrítica y la subamortiguada. ¿Correcto? Entonces, traten de leerlo y cualquier duda que tenga, me llaman. Es un manuscrito aclarando todo esto que estoy diciendo ahora, ¿cierto? Bueno, entonces en el caso de que la resistencia ahora, ¿cuál es el otro caso? Cuando la resistencia disminuye hacia el valor crítico, los dos polos de la admitancia se unen en un polo de segundo orden. Cuando R está en su valor crítico, es decir, que ya sabemos, entonces el S está en el polo y de forma tal que S es menos R sobre 2L o menos 1 sobre LC. Es el caso cuando tenemos el valor crítico. Vamos ahora a polos complejos. Déjenme ver. Sí. Bueno, ahora, si R es tan pequeña que el radical se hace negativo, es decir, S1 y S2 toman valores complejos. ¿Por qué razón? Porque me queda un radical negativo, entonces al factorio del signo menos sale el J y lo presentamos como menos R sobre 2L más menos J, raíz cuadrada de 1 sobre LC menos R sobre 2L todo al cuadrado. ¿Cierto? Ya sabemos que sigma vale, que S vale sigma más J omega. ¿Qué va a ocurrir cuando las raíces son ahora complejas? Que además de ser complejas son conjugadas. Entonces, los dos polos son valores conjugados de S. De esta forma, se grafica en la hoja del plano S con las ordenadas correspondientes a la parte imaginaria del conjugado de omega y las abscisas correspondientes a la parte real de cada uno de los complejos, que es sigma. Obsérvese que la componente real sigma está relacionada con la rapidez del incremento o decrecimiento. Pongan, bueno, decremento. Incremento o decremento de una función y omega es la frecuencia en radianes de una oscilación. Ahí hay una definición muy importante del rol que juega sigma y omega en nuestra frecuencia compleja. Los valores del módulo de YDS hay que mostrarlo en una tercera dimensión para poder entenderlos. Entonces, para concluir, un momentito, ahí está, concluimos diciendo que si en un circuito RLC el amortiguamiento disminuye, los polos se juntan formando un polo de segundo orden. Si disminuye más aún, los polos se alejan del eje real, hacia arriba y hacia abajo, acercándose al eje imaginario. Si R se hace 0, manteniendo L y C constantes, los polos estarán sobre el eje imaginario. Entonces, ojo con esos conceptos. Bueno, sale también matemáticamente, digamos, al analizar cada uno de los casos, de cuánto vale R, cuánto vale L y cuánto vale C, la ubicación de los polos correspondientes. Ahora sí, pasa, profe. Fíjense entonces cómo en la otra hojita, aquí ya tenemos una vista en planta a la izquierda de la posición que van a cubrir los polos de la función. ¿Ven? Ahí está como variando sigma y j omega son los lugares geométricos que va a tener esta función, ¿cierto? Con los polos, ¿ven?
Entonces, cada uno cada punto de eso va a ser un caso particular. A la derecha tenemos la representación en 3D, ¿sí? De lo que está a la izquierda, de la posición de los polos, ¿ves? Son los dos picos montañosos en donde graficamos en tercera dimensión la ubicación de esos polos. ¿Ven? Fíjense entonces, subí un poquito, profe, cómo se ve que los polos de la admitancia se pueden acercar al eje imaginario, ¿correcto? Que sería el eje J omega. Bueno, ese sería el lugar geométrico entonces de las raíces, ¿correcto? De nuestra función RLC, ¿correcto? Nosotros, lo importante de esto también es, aparte de analizar los polos y los ceros, es lo que ustedes van a trabajar cuando vean accionamiento y control, que son las funciones de transferencia. Ustedes, por ejemplo, en electrotecnia 1 trabajaban con dipolos. Entonces, ustedes utilizaban el concepto de impedancia para relacionar corrientes y tensiones, ¿cierto? ¿Qué ocurre? Al tratar con redes con más pares de terminales, ¿cierto? Se usa el concepto de función de transferencia. Ese concepto nos permite relacionar tensión y corriente en un par de terminales con la tensión y la corriente en otro par de terminales. Por eso estuvimos viendo cuadripolos. De ahí, o también podemos relacionar tensión con tensión, corriente con corriente, etc. Tenemos esas cuatro variantes, ¿verdad? Entonces, nuestra función de transferencia, que la llamamos TDS, no es nada más que la salida expresada en la función de S, dividido la entrada expresada en función de S. O dicho de otra forma, es la respuesta en S dividido la excitación en S. Si todos los polos, por ejemplo, son simples, nosotros en la función f de t nos queda una suma de exponenciales, de n exponenciales, e a la alfa 1t, e a la alfa 2t, y una para cada polo. Y los polos, ustedes están viendo ahí, son los exponentes de cada término. Entonces, la forma de onda de la función f de t está determinada por la ubicación de los polos, ¿cierto? Los cuales pueden ser reales, imaginarios, complejos. En el caso de complejos van a aparecer como pares complejos conjugados. ¿Qué ocurre ahora? Vamos a analizar el comportamiento que tiene la corriente natural u oscilatoria. Justamente es cuando hablábamos de los polos. Se vio que en un circuito serie RLC con bajo amortiguamiento se tiene dos polos de admitancia con valores complejos conjugados de S. Las corrientes naturales, ustedes saben que se producen en estas condiciones, son de la forma exponencial, I por E a la S1T, ¿correcto? Entonces vamos a tener, si tenemos dos raíces, vamos a tener esas dos corrientes, ¿cierto? Que hacen a la corriente resultante. Esas corrientes, digamos, es justamente para poder justificar el hecho del transitorio. Estos valores de corriente son complejos, pero sin algo que lo especifique, la corriente debe ser real, ¿cierto? Entonces tenemos que, si bien I sub 1 y I sub 2 tiene significado físico por sí sola, la suma de las dos puede ser real. Y eso es lo que vamos a demostrar ahora. Pasemos a la otra hojita. Lo que queremos representar acá es, por ejemplo, si el módulo de I1 y I2 es medio de I sub 0, la suma de las dos, trabajando por Euler, nos va a dar un I sub 0 E a la sigma 1t coseno de omega 1t. ¿Correcto? Que son corrientes reales. En donde ustedes ven que tienen el sigma es justamente el exponente de cómo se atenúa la amplitud de la onda. Y el omega 1 es justamente la frecuencia de la oscilación.
si puede ocurrir que las corrientes sean complejas. Bueno, la suma de las dos también nos va a dar justamente una I natural igual a I sub 0, E a la sigma 1t, multiplicada por el seno de omega 1t. Es decir, aplicando Euler, la suma de las corrientes son corrientes reales, oscilatorias y de forma senoidal. Evidentemente que ese sigma 1 y ese sigma 2, perdón, el sigma 1 que está en cada una de ellas expresada, ya tanto en coseno como en seno, tiene que tener un valor negativo para que la onda sea una onda oscilante y amortiguada, que se vaya extinguiendo a un valor final en el tiempo. Ese sigma 1 va a tener que ser negativo, porque si no es una onda oscilante que va aumentando. ¿Quién es el omega? El omega es la frecuencia natural de oscilación del circuito. Del circuito. Omega va a ser justamente 1 sobre LC menos R sobre 2L al cuadrado. Y la llamamos omega 1. Adelante, profe. Y ahora la vamos a definir a omega 1 de la siguiente forma. Ojo ahora con este análisis. Fíjense cómo la presencia de la resistencia altera la frecuencia natural de oscilación del circuito. ¿Por qué? Si yo saco la resistencia, ¿qué ocurre? Entonces, eso es lo que vamos a leer ahora. Si R puede ser reducida a 0, es decir, en el circuito no tengo resistencia, se llegará a la condición extrema de oscilación. Entonces, la corriente, una vez que se ha iniciado en un circuito que no tiene pérdidas porque no tiene resistencia, continuará oscilando en forma permanente. Esto se puede ver en las ecuaciones anteriores, porque en ese caso el sigma 1 es igual a 0, porque no hay una componente que amortigue la amplitud de la onda. Y nos queda, ahora sí, la frecuencia natural no amortiguada, que es omega 0, que no, fíjense ustedes, que no es omega 1. Una cosa es la frecuencia natural del circuito y otra cosa es la frecuencia natural no amortiguada, la libre. Esa oscilación libre es cuando no tiene amortiguamiento, cuando no hay resistencia en el circuito. Y matemáticamente es menor, es distinta. Ya creo que está un poquito más adelante. No, pero en el apunte de manuscrito les cuento un poquito más entre omega 0 y omega 1. Entonces ahora ya para finalizar, decimos que la función general de redes para cualquier red está dada bajo la forma siguiente. F de S, la función transmitancia, es H, que es una constante, multiplicada por S, y la forma genérica es S cuadrado más 2 veces o 2 por psi. Esa letra es psi, 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 como Pepsi, pero sin la Pepsi. Acuérdense de Pepsi. 2 psi omega 0S más omega 0 al cuadrado. Entonces, esa función, otra forma de expresar lo mismo que veníamos expresando, es H por S sobre S menos S1 por S menos S2. En donde las raíces, ahora las presentamos como menos psi por omega 0 más J omega 0 raíz de 1 menos psi al cuadrado. Que no es otra cosa que reemplazar los valores de las constantes psi, H y omega 0, que están determinadas por los parámetros de la red. ¿Correcto? Es otra forma de expresar esta función general de red. Adelante, profe. Ahora vamos a ver la diferencia, de dónde vienen los valores. Ahí está hecho un resumencito, pero viene ahora. ¿Cuál es cada una de las componentes? Y evidentemente, el sigma 1 es menos psi por omega 0. El omega 1 es omega 0 raíz de 1 menos psi al cuadrado. ¿Cierto? Porque ya sabemos los valores de psi, digamos, por comparación.
El omega 1 era 1 sobre LC menos R sobre 2L. Entonces, sacando factor común omega 0, entonces de ahí vienen los valores de psi y omega 1. Vamos a hacer las siguientes relaciones generales. Dada una función general de red, la frecuencia natural no amortiguada es la raíz cuadrada del último término del denominador. Habiendo encontrado esta frecuencia, psi se deduce del término medio. Entonces, sigma 1 va a ser igual a menos psi por omega 0. La frecuencia natural la encontramos diciendo que omega 1 al cuadrado es omega sub 0 al cuadrado menos sigma 1 al cuadrado, que es lo que está dentro de la raíz cuadrada que vimos recién. La distancia radial de cada polo al origen es omega 0, como se observa en la ecuación. Sobre el plano S, la abscisa de los polos es sigma 1 y la ordenada del polo superior es omega 1. Claro, los polos tienen coordenadas, la vertical y la horizontal. La abscisa es sigma 1 y la ordenada es omega sub 1. Y el radio es omega sub 0. El coseno del radio vector es la relación de amortiguamiento psi, que determina el número de ciclos en los cuales la oscilación desaparece. Qué hermoso, miren. Eso que acabamos de decir. Psi es la relación del amortiguamiento real al amortiguamiento crítico. Adelante. Entonces vamos a ver ahora una corriente natural no amortiguada. ¿Qué caso es este? Cuando los polos están, los dos, como son conjugados, están sobre el eje imaginario. Entonces ahí vamos a tener justamente una oscilación libre, una corriente natural no amortiguada. Es decir, no hay resistencia. Al energizar el circuito, la energía intercambiada entre la bobina y el condensador, entonces tengo una oscilación libre. Vamos a leerlo ahora. Se ha visto que para los polos de una función de red, esta se vuelve infinita y puede haber salidas sin entrada. ¿Por qué? Porque está trabajando en el polo. Estos puntos, los polos, determinan la respuesta natural del circuito. Si consideramos la admitancia del circuito, tenemos que la relación corriente a potencial no siempre es útil para definir expresiones. Bueno, yo ahí tengo cortado. ¿Cómo es? No siempre es útil para definir expresiones exponenciales, salvo cuando S es puramente imaginaria. De manera que la corriente puede ser una senoide no amortiguada. Por ejemplo, para valores imaginarios de S, la corriente se expresa, por ejemplo, en I sub 0E a la J omega T. Entonces, las admitancias son aquellas que corresponden a corrientes alternas en forma de régimen permanente, corriente alterna trabajando en forma regular, ¿cierto? En la figura, la representación muestra una función amortiguada con polos complejos. La parte sombreada representa la admitancia en corriente alterna ordinaria sobre el eje de las frecuencias omega. Y ahí presentamos nuestra función con los dos polos, ¿correcto? Entonces, en los polos de la admitancia se produce la corriente natural u oscilatoria. Seguimos nomás con la corriente natural. Como vimos en un circuito eléctrico, para cada polo de la admitancia se puede tener una corriente natural, ya que de existir una corriente, la impedancia sería cero, al igual que las pérdidas. Y entonces la corriente no necesita de fuente de energía para circular, solamente dependerá de los parámetros del circuito que estén energizados, ¿verdad? Las componentes naturales existen con las forzadas y juntas forman la corriente total, que ya lo hemos estado trabajando, se hace, ¿cierto? La suma de las dos me da la corriente forzada. Otra forma de representar esto son las exponenciales graficadas en el plano S.
como un valor de S define una función exponencial e a la ST, se puede decir que la función corresponde a un punto en el plano S. La función exponencial decrece si S es real y negativa, y al revés si S es real y positiva, ¿verdad? Entonces, más decrece o crece mientras más grande sea el valor de ese valor de S, del exponencial, E a la ST. Va a tener distinta velocidad de crecimiento a medida que vaya creciendo. ¿Qué ocurre si S es imaginaria? Entonces, dos funciones exponenciales iguales y conjugadas se suman a una función senoidal del tiempo. La frecuencia es proporcional a la distancia del polo respecto al origen. Si S es compleja, entonces, dos funciones exponenciales definidas por dos valores conjugados de S se suman a una función senoidal del tiempo que va a estar o amortiguada o amplificada. Si está en el segundo o en el cuarto cuadrante el polo, van a ser amortiguados. Si están en el primero o en el cuarto cuadrante, va a ser amplificado. Amortiguada, si S es negativa, ¿sí? Lado derecho, no, lado izquierdo del plano S. Lado izquierdo del plano S, está mal puesto ahí. Y amplificada, si S es positiva, a ver, no, bueno, a ver, sí, acá lo que hacemos nosotros es trabajar justamente con el signo de S. Ustedes ven a la izquierda acá, evidentemente que para S menor que 0, acá en el dibujito que han hecho los jóvenes, ¿cierto? Va la onda, tiende a 0, ¿correcto? Va a tender a 0. Y acá a la derecha, si S es positivo, a partir de S igual a 0, para valores positivos va a ir creciendo, y para valores negativos va a ir decreciendo, ¿correcto? Entonces, eso ya estuvimos viendo cuando vimos las funciones E a la ST, que estuvimos viendo al comienzo. Y finalmente, bueno, decimos que la función general de red se puede expresar entonces mediante red de línea de concentradas, mediante H, y arriba van a estar factorizados para ubicar los polos, los ceros. Y en el denominador va a estar factorizado para ubicar los polos. Siempre se debe observar que el número de polos es igual al número de ceros. Eso ya lo dijimos en clases anteriores. Puede ocurrir que a veces físicamente el polo, el cero, sea menor que la cantidad de polos, pero eso simplemente porque estarán en el infinito. Esos ceros estarán en el infinito. Entonces no se grafica, ¿cierto? Aun cuando haya una diferencia, se va a poder encontrar un polo o cero doble, o algún polo o cero en el infinito, que igualen dichas cantidades. Observando la ecuación, se ve que la función de red está definida por los polos o cero de la función, excepto por la constante h, que ese es un factor multiplicativo. Si la función de red se determina a partir de los parámetros de la red, h se encuentra directamente del cálculo. Eso es cuando aparece en la expresión un valor de h en forma numérica. Alternativamente, si se conocen los ceros y los polos del valor de la función y un valor finito de esta para un punto determinado de S, entonces h será el valor que multiplicada por el resto de la función nos dará el valor conocido de la función de red. Eso es más fácil hacerlo numéricamente que explicarlo. De esta forma, conociendo los polos y los ceros de la función de red, esta estará determinada. ¿Correcto? Ese apuntacito, bueno, lo que sigue no es letra mía, no lo voy a leer. Y ahora me gustaría, son las 8:15, profe, ¿vos tenés clase ahora? Hola, ¿tenés cortado el micrófono?
Sí, sí, no hay profe. problema, Víctor, no hay problema porque quería que terminara el tema porque era importante. Ya está terminado, ya está terminado. Ahora habría que empezar a ver los ejercicios. Eso ya lo dejaríamos para el martes. El jueves, el martes. ¿Qué día es hoy? ¿Hoy no es jueves? Sí, el martes. Sí, me confundí. Vayan viendo los ejercicios jóvenes. Al comienzo hay un repasito teórico y después ya empieza, hay un par de ellos que pueden trabajarlos ustedes numéricamente, que ya están resueltos. Traten de verlos, traten de resolverlos y ya después, el día martes, vamos a enriquecer de acuerdo a los resultados, a fortalecer lo que vimos en el teórico. Gracias a todos. Cualquier cosita me llaman por teléfono. Si tienen alguna duda, los espero. Chao. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego. Chao, gracias. Hasta luego, ingeniero. Buenas noches. Chao, Buenas noches. gracias. Gracias. Suerte. Chao.